África, el tercer continente más grande del planeta, la mayor reserva de biodiversidad. Pero en pocos años, el desarrollo urbano se ha acelerado, creando ciudades densamente pobladas y cubriendo de asfalto y cemento lo que hasta no hace mucho eran zonas de naturaleza virgen. A pesar del ritmo acelerado del progreso, los bosques, sabanas y grandes valles y desiertos de África siguen siendo el hogar de una cuarta parte de las 4.700 especies de mamíferos existentes, entre ellos animales que se han convertido en símbolo de la vida salvaje de este planeta: hipopótamos, antílopes, jirafas, rinocerontes y los grandes felinos, leones, leopardos y guepardos. Durante los últimos 150 años, las poblaciones de animales y sus ambientes naturales se han reducido drásticamente. Mientras tanto, la población humana de África, de casi 1.000 millones de personas, se duplica cada 20 años, ejerciendo una presión enorme sobre la vida salvaje que se ve obligada a competir por tierra, agua y alimentos. Hoy, África tiene 1.200 áreas protegidas que cubren 2 millones de kilómetros cuadrados, representando el 9% de la superficie del continente. Algunas de estas áreas están en Namibia, el país menos poblado del continente, que ha conservado las áreas naturales más extensas. Aquí, como en países vecinos, los parques nacionales más exitosos atienden a una industria turística floreciente, proporcionando beneficios directos a la comunidad local. Sin embargo, fuera de estas áreas, la situación de la vida silvestre es catastrófica. La mayoría de los africanos todavía vive de la tierra y dependen de los cultivos y pastizales, incluso donde el suelo es pobre y el agua escasea. El ser humano es el principal rival, enemigo y amenaza para todas las demás especies. El mayor depredador de África, que amenaza a los grandes carnívoros del reino animal: el león, el leopardo, el guepardo, que luchan todos desesperadamente para sobrevivir. Los grandes felinos viven bajo la sombra de esta amenaza. Su reinado sobre las tierras salvajes de África está llegando a su fin. ¿Es el fin de los grandes felinos? El fin de los grandes felinos. Son animales espectaculares, de gran belleza, con habilidades físicas extraordinarias, altamente especializados para cazar sus presas y sobrevivir en las condiciones más hostiles. Pero ninguna de estas características son útiles cuando se enfrentan a la desaparición de su hábitat. La continua persecución aumenta las posibilidades de que desaparezcan de los hábitats restantes, para sobrevivir únicamente dentro de los límites de los parques, como parte de los programas de reproducción controlada para sostener a la industria turística. Esto disparó las alarmas de los naturalistas, que comenzaron a hacer campañas intensivas para crear conciencia internacional sobre la situación. Creo que si continúa el crecimiento poblacional en el mundo a largo plazo, no va a quedar espacio para los grandes depredadores. Creo que si la especie humana se sigue reproduciendo a la tasa que lo estamos haciendo, no podremos asegurarnos de salvar suficientes áreas para la vida silvestre. Sí, esa es la triste realidad. La gran pregunta es cómo manejamos la convivencia en el futuro para evitar que estos animales solo persistan en situación de cautividad o en parques gubernamentales muy reducidos. Esa es la lucha.
Si los jóvenes del mañana prefieren la consola del video y navegar en Internet y en las redes sociales y no entienden cómo nos integramos a la naturaleza y sobrevivimos por ser parte de ella, de cómo la naturaleza nos mantiene equilibrados y de qué manera la necesitamos, si las generaciones venideras no son conscientes del daño que estamos haciendo, no va a quedar nada. La situación de los grandes felinos ha sido ignorada por la mayoría de las organizaciones de medios de comunicación. Los gobiernos y la sociedad no tienen tiempo ni deseos de abordar problemas que no son considerados prioritarios frente a temas como el crecimiento económico o la salud pública. Nadie se atreve a equiparar la disminución de la fauna con problemas de carácter social o político. Mientras tanto, uno de los animales más perseguidos por los seres humanos es el leopardo. Muy apreciado por los cazadores furtivos a causa de su piel. Es el gran felino con peor reputación entre los granjeros debido a sus instintos depredadores y naturaleza elusiva. El leopardo hasta hace poco se encontraba a lo largo de África, la península arábiga y Asia. Adaptado a cualquier hábitat, excepto el desierto, ahora es objeto de acoso constante. No hay datos confiables sobre su población actual, pero una estimación aproximada sugiere que hay 100.000 especímenes en todo el mundo, más de la mitad de ellos en el continente africano. La investigación muestra que la densidad de población de los leopardos se ha reducido drásticamente en los últimos años. Algunas subespecies de leopardo, como el leopardo de las nieves o el leopardo de Amur, están en riesgo crítico, y otras, como el leopardo de Zanzíbar, ya están extintas. El gran cazador, el felino más ágil, potente y hermoso, se ve forzado a pedir clemencia a su enemigo más grande, el hombre. El leopardo, el cazador cazado. A principios del siglo XX, algunos pueblos del África subsahariana eran campesinos. Vivían de la caza y los bosques, y las sabanas eran un almacén de alimentos que se reponía sin cesar. Los africanos veían a los leopardos como vecinos poderosos, admiraban su elegancia y su habilidad como cazador, pero su presencia también era vista como una amenaza, y peor aún, como un competidor. Mientras los hombres estaban armados con lanzas, los grandes felinos estaban en desventaja, pero no en peligro de extinción. La comunidad conservacionista quiere cambiar esos prejuicios contra los grandes felinos. Para Natasha de Voronin, directora del proyecto global, la mayor amenaza para los leopardos es la ignorancia y el miedo infundado. Por muchos años estudió su comportamiento y considera que son los grandes felinos más fascinantes. La acompañamos a pasar un día observando a un leopardo hembra equipada con un collar de rastreo. Nos dio su punto de vista sobre el conflicto entre los leopardos y los humanos. Los leopardos y la gente viven juntos aquí. Hay granjas, como todavía ocurre en gran parte de África, y naturalmente los leopardos forman parte de ellas. Si se ahuyenta la vida silvestre de las granjas, los leopardos comenzarán a capturar la presa más fácil, que con mucha frecuencia es el ganado que los granjeros tratan de criar. No puedes explicarle al leopardo, no puedes comer eso. Así que necesitan construir una relación entre ambos para que puedan vivir juntos y en armonía. Si se trata de un leopardo que come ganado, el granjero no es un hombre horrible que dice dispárenle al leopardo porque él quiere. Es granjero porque probablemente ama la naturaleza. Gracias al collar de rastreo, estamos seguros de encontrar al leopardo en un par de horas. Durante el viaje tenemos que detenernos varias veces para captar la señal y así acercarnos cada vez más al objetivo.
Aún no hay señal de radio. Tendremos que conducir más lejos para seguir intentándolo. Tenemos suerte. El radio recoge alguna señal débil que indica que el leopardo puede estar dentro de un rango de 5 kilómetros. Volveremos a intentarlo más tarde. El uso de collares para rastrearlos está cada vez más generalizado. No solo hace que sea más fácil reunir información precisa sobre sus hábitos, también es útil para localizarlos rápidamente, porque los visitantes del parque pueden filmarlos o fotografiarlos. La señal es cada vez más fuerte. Vamos en dirección correcta. Si tenemos suerte y el leopardo está descansando, podremos acercarnos rápido. Si está en movimiento, las cosas serán más complicadas. La señal se hace más fuerte. Estamos a menos de 50 metros. Finalmente la encontramos. Una hembra de 6 años llamada Miel. Tiene un cachorro de 1 año. El cachorro no está a su lado y eso parece preocuparla. No nos tiene miedo, pero está preocupada por su cachorro. Su instinto le dice que alerte al cachorro de que hay un intruso en el territorio. Encuentra un mirador elevado por donde nos puede ver y proteger a su cachorro. No podemos interpretar el lenguaje de sus rugidos, pero parece estar llamando a su cachorro para que se dirija a un lugar seguro, lejos de nosotros, con el mayor cuidado posible. Es muy probable que el cachorro haya escuchado la advertencia. Está a pocos metros de distancia, pero no responde. Quizás nos teme. Y eso le preocupa a su madre. Las hembras que han dado a luz evitan deliberadamente a los machos, otros competidores, y buscan otro territorio seguro para poder criar a sus cachorros. El cuidado de las crías mantiene a la hembra activa durante casi todo el día, sin descansar. Tiene que buscarles comida, enseñarles a cazar y a reconocer posibles amenazas. Natasha conoce bien a Miel. La estudió durante años y sabe que es una madre sensible y experimentada. Con los leopardos quizás lo más importante es actuar como un leopardo. Tienes que aparentar y actuar con mucha calma para que no huya de nosotros. De hecho, lo que hizo fue cargar contra nosotros unas cuantas veces porque es muy protectora. Creo que es algo hormonal. Creo que cuando los leopardos o los depredadores gruñen es el momento más peligroso porque tratan de proteger a sus cachorros. Literalmente los protegerá con su vida. Ella tiene un territorio justo al lado de donde estamos. Dio a luz a sus cachorros. ¿Y qué hizo? Le dio a su hija un pedazo de territorio donde creció, donde nació. Ese es el pedazo de tierra que le dio. Si nos preguntamos cómo conoce el territorio también, ella nació aquí. Estuvo aquí desde el principio. Sabe exactamente dónde esconderse. Sabe dónde encontrar el sitio
sitio donde las gacelas están pastando o el agua. Conoce cada arbusto, cada grieta. Si necesita agua, sabe a dónde ir. Y la razón por la que lo conoce tan bien es porque estuvo aquí desde el día en que nació. Definitivamente ella reconoce las caras de la gente, sabe si hay alguien nuevo a su alrededor, sabe si soy yo. Es interesante y puedes verlo en su comportamiento. Se acercan al vehículo, dan un vistazo y entonces deciden, está bien, no hay nada peligroso, nada de qué preocuparse. En otras ocasiones ven el vehículo y dicen hay algo que no me gusta y entonces lo evitan. Es difícil asignarle una personalidad a cada animal, pero la tienen igual que nosotros. Tras una larga espera sin señales del cachorro, decidimos irnos e intentarlo más tarde. Los leopardos suelen pasar 2 noches en el mismo sitio, así que esperamos verlos mañana. Por la mañana, nuestras lentes captan un muro intrincado de ramas y finalmente podemos filmar al cachorro. Más tarde, la madre hace otro de sus trucos para desviar nuestra atención, moviéndose inquieta, dándonos la espalda, distrayéndonos, mientras nos vigila todo el tiempo con miradas furtivas. Finalmente se cansa del juego y decide probar algo diferente: cazar. Nos permite seguirla, pero quiere que mantengamos la distancia. El leopardo es la quinta esencia del depredador que embosca y acecha. Aunque a veces parece distraída, sus sentidos están alerta, listos para analizar cualquier olor, sonido o movimiento que llame su atención. A donde quiera que va, le gusta dejar su marca, frotándose contra los troncos de los árboles o marcándolos con orina. Nunca nos pierde de vista.
Acepta que la estamos siguiendo. Sabe dónde estamos y lo que estamos haciendo en todo momento, pero vigila nuestros movimientos. De repente, acelera el paso. Parece estar atraída por algo que no podemos ver y se oculta durante varios minutos. Nos las arreglamos para alcanzarla, solo para encontrarla con una presa en sus mandíbulas. En esos escasos segundos atrapó a un pequeño jabalí. Ahora sí va a desaparecer. Cazó la presa a solo pocos metros de nosotros y de otros animales que permanecieron sin darse cuenta. Su sigilo y habilidad son incomparables. El leopardo es un gran felino que a muchos les gustaría tener como mascota. En la imaginación popular, es el felino que más se parece a los gatos domésticos. Visto de cerca, revela su personalidad juguetona. Los leopardos pueden vivir hasta 15 años. Son animales solitarios que cazan en un área doméstica de 10 a 15 kilómetros cuadrados y solo de vez en cuando salen de su aislamiento para aparearse. Los adultos machos llegan a pesar hasta 70 kilogramos y las hembras alrededor de los 60. Las hembras tienen un periodo de gestación de 90 a 105 días y normalmente paren una camada de 2 o 3 cachorros que cuidan hasta que pueden valerse por sí mismos. Los leopardos, a diferencia de leones y guepardos, son criaturas solitarias. Los leopardos son depredadores extremadamente solitarios. El guepardo es un poco más sociable al tolerar a otros guepardos dentro de su propio territorio y en términos de comunicarse con frecuencia entre ellos, admitiéndolos. Sí, es un hecho que son grandes felinos más sociables que el leopardo. El leopardo es el más solitario de todos. Cazan y defienden su territorio solos. No toleran a otros depredadores de la misma especie dentro de sus dominios. Un leopardo macho puede tener 4 hembras, pero las hembras no se toleran entre sí. Tienen límites muy claros entre sus territorios. Realmente son muy limitadas. Sin embargo, pueden ser tan curiosos como cualquier otro animal. Esta hembra está completamente relajada y en esas condiciones puede sentirse tranquila sin su cautela habitual. Se frota, se rasca y se hace cosquillas, al igual que un gato doméstico jugando en el piso del comedor. Este leopardo tiene un gran comedor en el que puede jugar. Se siente completamente segura dentro de su territorio, aunque de vez en cuando gira sus ojos y orejas hacia cualquier sonido sospechoso que hacemos al movernos o con nuestra cámara, que la llena de curiosidad. Todos los felinos son increíblemente curiosos. Solo hay que dejar una cámara en su trípode, un objeto desconocido en el medio natural,
y se suscitan escenas muy divertidas. Este león examina el objeto desconocido de cerca preguntándose qué demonios puede ser. Al mismo tiempo, tiene cuidado de no tocarlo. La curiosidad no es patrimonio exclusivo de los felinos, como queda demostrado por esta cámara en miniatura que cuelga de la copa de un árbol. No esperábamos que nada tan alto como una jirafa la descubriera. Es increíble las diferentes reacciones que una cámara puede provocar. Este leopardo no le teme a nada. Impregna la hierba y las ramas con el aroma de su piel, marcando árboles y arbustos. Podría estar en celo, dejando su tarjeta de visita con la esperanza de que un macho interprete sus señales. Acabamos de ver uno de los momentos más íntimos que es posible experimentar con un leopardo en plena naturaleza. La noche africana aún pertenece al leopardo, el gran cazador. Esto contribuye a su estatus mítico y a veces trabaja en su contra. En cuanto al leopardo, es una especie totalmente diferente. Es un animal solitario que se ve muy pocas veces. De hecho, cuando trabajo en las zonas de conservación, hablo con los granjeros y pocas veces ven a un leopardo, porque se mueven principalmente de noche y al ser solitarios son animales excepcionales. Además, son cazadores excepcionales, inteligentes y astutos. Entonces cuentan con un elemento sorpresa. Normalmente se sitúan en la periferia de una manada, atacan y se apoderan de un espécimen y lo apartan, y la manada probablemente sigue su camino. Así que la idea es que el leopardo es temido, pero los seres humanos no lo ven a menudo. Generalmente le temen a los seres humanos, por lo que la presencia humana en este asunto, en este conflicto, no resulta tan mala porque viven en las montañas. Si subes a la montaña y asustas al leopardo mientras duerme o está en una cueva o algo así, claro que estás en problemas. Pero en términos generales, el leopardo permanece lejos de los asentamientos humanos y se apodera de un animal en particular. El problema con el leopardo es que si no hay suficiente comida, van a empezar a ir tras las vacas. El otro aspecto es que capturar una vaca es muy fácil. Para un animal salvaje, ellos están más alerta que las vacas domesticadas, por así decirlo. Es por eso que los leopardos las atacan, porque es más fácil. Y se puede decir que aquí tratamos de convivir con los leopardos. Tenemos que convivir con ellos. Están aquí en nuestro campo, en el entorno, pero no los ves a menudo porque son animales tímidos. Lo que también tratamos de hacer es que si un animal o una vaca es capturada por un leopardo, tratamos de atraparlo en una jaula para trasladarlo, porque si atrapa a una vaca, normalmente regresa a su presa. Entonces sabes cuál es el animal problema, apartándolo de ese ambiente y reubicándolo en algún otro lugar. Ganas un espacio y entonces tus pérdidas dejan de ser un problema. Pero la mayoría de los granjeros no hace ningún esfuerzo para atrapar a los leopardos o para transportarlos a los parques o áreas protegidas. Simplemente los matan. Los granjeros toleran a las cebras, los oryx, los kudus u otros herbívoros en sus tierras, pero no a los depredadores.
La mejor manera de evitar el exterminio de los leopardos es enseñando a los terratenientes cómo convivir con ellos y obtener una recompensa. Los visitantes están dispuestos a pagar para fotografiar a un leopardo en la naturaleza. Con este modelo recaudan fondos a través del ecoturismo. Pienso que a largo plazo eso va a conducir a la conservación, porque la gente solo tolera a los depredadores como en Namibia, cuando pueden obtener ganancias con eso. Los leopardos comen gran cantidad de antílopes y cebras, lo cual teóricamente nos cuesta dinero, pero es muy raro que los visitantes vengan a verlos, por lo que ese dinero que genera el turismo está compensado. Si se cerca una granja, el granjero puede darse cuenta que llevando a un turista extranjero a ver a un leopardo en lugar de dispararle, puede ganar mucho dinero. Porque si solo mata al leopardo, obtendrá $10,000, que es lo que le van a dar por él. Pero si el leopardo vive 10 años en su granja, quizás pueda recibir a 1,000 personas para verlo y va a ganar $1,000,000 a largo plazo. El leopardo siempre ha sido la atracción estelar en un safari. El felino más difícil de detectar, cuya piel es muy apreciada por los cazadores. La disminución de la caza de leopardos puede ser un suspiro de alivio, pero no para su presa. El leopardo infunde temor a donde quiera que va. Incluso si solo está dando un paseo. De nuevo despierta su instinto de cazador. Las huellas son de otro leopardo que pasó por ahí y de una presa tentadora. Por eso apura el paso. Dejando el río atrás, se sumerge entre las hierbas. No hay forma de ver lo que está adelante, por lo que confía en su agudo sentido del oído. Sabe perfectamente bien qué hay del otro lado. El jefe de la familia de jabalíes percibe el peligro y se prepara para enfrentarlo, pero no ha visto al leopardo a su derecha, que hace un rodeo para atacar a las hembras y a los lechones que están sin protección. El leopardo se mueve rápido. Aprovecha la distancia entre el corpulento macho y su familia para matar al lechón. El macho no podrá detenerla. El leopardo demuestra ser un maestro cazador. Capturó un buen premio que disfrutará a su antojo por un par de horas.
Después de su festín, nos vuelve a sorprender. Sube a la copa de un árbol para llamar a su cachorro, un macho joven de unos 2 años. No nos tiene miedo, pero parece atenta ante cualquier amenaza a su cachorro, especialmente de leones y hienas, los principales enemigos de los leopardos. Por eso se mueve de un lado a otro, asegurándose de que no haya peligro. Llama a su cachorro de nuevo. Aparentemente le dice que no hay amenazas, pero él no está convencido. La madre está feliz de esperar. Cuando es evidente que el cachorro no subirá al árbol, la madre finalmente desciende. Caminan juntos. La madre va adelante y el cachorro la sigue. Durante un largo periodo, la madre y el cachorro intercambian gestos, gruñidos, silencios y contacto visual, un lenguaje privado indescifrable para nosotros. Mientras viajan, se ponen al día sobre las novedades, igual que 2 personas que no se han visto en algún tiempo. Hasta que la conversación termina y van por caminos separados. Hoy descubrimos algo fascinante. La increíble capacidad del leopardo para interpretar la naturaleza, mucho mejor que cualquier ser humano. El leopardo es el único animal que se puede encontrar desde el sur de Namibia hasta el este, el norte y tan lejos como al oeste, donde posiblemente vaya. Y creo que la razón por la que los leopardos sobreviven es que son luchadores y tienen la personalidad de los gatos. Los gatos salen a menudo a atrapar un ratón y si no puedes les dan comida. Y se recuperan, enfrentan el conflicto y se recuperan. Son luchadores y por esa razón también lo hacen los leopardos, que son muy inteligentes, son mentalmente ágiles, están siempre un paso por delante. Si cazas leopardos, tienes que cuidar tus espaldas. Caminan en círculos, por lo que no es solo rastrearlo. Y acabar con él tienes que estar despierto, no puedes darlo por hecho o vas a resultar muerto. Lamentablemente, sus instintos de caza van a inhibirse más en el futuro y tendrán que adaptarse a la vida tras las rejas, incluso si cercan zonas abiertas como esta y a pesar de la tensión que esto pueda causarles. La pregunta es cómo manejar a los depredadores en cautiverio. Comienza por el tamaño del recinto que les proporcionas. Mientras más grande sea, menor será el contacto que vas a tener con ellos, porque naturalmente evitan a los humanos.
Para los animales protegidos que son huérfanos o heridos, por ejemplo, el contacto humano se realiza con frecuencia para mantenerlos en un estado domesticado o semidomesticado, y eso reduce la tensión, porque el animal se habitúa a este tipo de contacto. En los casos de animales que pueden ser liberados, quieres minimizar el contacto con los seres humanos a un punto en el que no haya contacto con ellos y proporcionarles la mayor área posible en cautiverio, para que puedan relacionarse con su entorno tanto como sea posible, aunque sea un área limitada, y también para que no se habitúen y no se acostumbren al contacto con todos los humanos. A mi entender, para reducir la tensión y conservar la salud, tanto mental como física, mientras menos los manipulen, mientras menos sea el contacto, es mucho mejor. Este par de leopardos esperan ansiosamente por sus guardianes para que les traigan comida, que suelen ser extremidades de antílopes o asnos salvajes. Fui hasta allá, ¿puedes verlo? Hay un pedazo de carne debajo, debajo. Lo puse ahí, ahí. ¿Lo observas? La vida detrás de una cerca significa que inevitablemente estará atrapado en un recinto sin sus presas naturales. En cambio, hay que llevarles comida. Vivir en cautiverio los hace totalmente dependientes de los seres humanos. Tenemos que adjudicar un valor a esos animales para el turismo, tal vez incluso para la caza por trofeos. Es discutible si se tratara de una buena o mala técnica, pero se ha demostrado que las personas que aman la vida silvestre están dispuestos a tolerarla, crean un valor, eso tiene un valor, cualquier forma de utilización, y eso está en desarrollo en este momento, especialmente de los carnívoros, pensando en ecoturismo o turismo de investigación. Son oportunidades porque son depredadores carismáticos. A las personas les gusta verlos y van a querer verlos en el futuro en este país. El leopardo es un animal fascinante, el más sigiloso, audaz, inteligente e independiente de todos los grandes felinos. Su autosuficiencia y capacidad de adaptación le permiten vivir en lugares donde otros depredadores no podrían sobrevivir. Su población disminuye drásticamente, pero a pesar de las predicciones sobre su inminente extinción, está resistiendo mejor que los leones y guepardos gracias a su agudo instinto para sobrevivir, que lo impulsa a buscar ambientes lo más lejos posible de la civilización. Hace pocos años, este gran felino solitario era el trofeo de caza más preciado. Ahora, para suerte de él, los lugareños y turistas están cambiando sus rifles por cámaras. Y si el rey de la selva, el león, es la estrella de sus álbumes, el leopardo ocupa el segundo lugar. El leopardo representa el espíritu de la naturaleza salvaje, pero ahora está subordinado al poder del hombre. El hombre tiene el poder de crear belleza, el poder de proteger, el poder para destruir. Pero hace miles de años, los indios pieles rojas dijeron que si el hombre destruye la naturaleza, si destruye a los animales, estamos próximos a desaparecer. Creo que si perdemos ese equilibrio, estamos en problemas. Y si tenemos la suficiente inteligencia para crear cosas, o para viajar a la luna, o para descubrir agua en Marte, ¿por qué no podemos hallar la forma de proteger nuestro planeta, el lugar donde vivimos, donde tenemos nuestras cosas? Como les gusta decir, es una locura. No tiene sentido.
En la costa mediterránea, una familia extranjera está causando terror. Todo sucede en un lugar escondido. Invisible para nosotros. En el mundo de las hormigas. Es un campo de batalla constante por comida y espacio. En el suelo y en los troncos viejos de los árboles, estos extranjeros son combatidos sin clemencia. Como este pequeño. De solo 2 milímetros de largo, la hormiga argentina es mínima. La hormiga carpintera negra es comparada con uno de los gigantes locales. Por sí sola, esta pequeña no tiene la menor oportunidad. Pero la hormiga argentina nunca está sola. La guerra de las hormigas. Un documental de Stefan Geyer. Una vez que esta familia ataca, pasa algo excepcional. La pelea da un vuelco, porque ahora son muchas y pelean con una fuerza extraordinaria. Se invirtieron los papeles entre enanos y gigantes. Alrededor de 160 especies diferentes de hormigas viven aquí en la costa. Y cada una juega un rol importante en el complejo sistema de la naturaleza. Las hormigas cosechadoras cargan semillas y almacenan comida para la colonia. Los miembros de cada nido de hormigas trabajan solo para beneficio de su propia colonia. Las hormigas obreras hembras realizan todas las tareas, buscan alimento, pelean contra el enemigo y cuidan de las crías. Los machos solo desempeñan un papel secundario por un corto tiempo, al momento de crear la próxima generación. Luego esperan por la única gobernante en el territorio de las hormigas, la reina. Trabajan duro después del frío invierno. Una nueva generación va a necesitar espacio. Pero la calma aparente es engañosa. En Europa, los científicos están muy preocupados por la amenaza que representan las hormigas argentinas para todas las especies locales de hormigas. Los biólogos Oliver Blythe y Eric Provost monitorean un pequeño bosque cerca de Cerest, al sur de Francia. Un buen lugar para observar directamente el impacto de la invasión. Crecí con las hormigas argentinas. Una vez que han llegado tan lejos, es demasiado tarde para detenerlas. Tendríamos que rastrearlas en el preciso momento en que llegan al lugar. Eso nos daría el tiempo para ejecutar un plan de erradicación. Pero cuando ya están establecidas, es tonto pensar que puedes deshacerte de ellas.
Toda su vida, Eric Provost ha estado estudiando a las hormigas locales. Ahora tiene que observar cómo son cada vez menos, mientras las diminutas hormigas argentinas son cada vez más, y en algunas áreas están desplazando a todas las especies locales. He pasado mi vida estudiando a las hormigas y esta invasión me entristece mucho. Simplemente no logro quererlas. Son hormigas, pero no pertenecen aquí. Pero el clima mediterráneo es templado. Las mejores condiciones para la familia argentina. Siendo originarias de Sudamérica, Argentina. A comienzos del siglo XX, comenzaron su viaje a través del Atlántico, difíciles de descubrir a bordo de los barcos mercantes y escondidas entre las húmedas hojas de palma y los sacos de café que eran transportados de Sudamérica a Europa. En Madeira, formaron la primera gran familia hace alrededor de 100 años. Luego desembarcaron en el continente. ¿En qué parte? Nadie lo sabe. Pero una cosa es segura. Los humanos fueron quienes les abrieron las puertas al paraíso. Las hormigas argentinas en el nido de invierno del bosque tienen ánimos de partir. Pequeños grupos en múltiples direcciones dejan el hogar. Es otro año para extender su poder. Y para esto deben establecer nidos nuevos, conquistar fuentes de comida y desplazar a los rivales. En su mundo olfativo, se comunican a través de señales químicas y siguen rastros invisibles. Su nuevo hogar está a solo unos metros, pero en su mundo, estos son kilómetros. Son muy modestas. Unas pocas docenas de obreras son suficientes. Su nuevo hogar puede estar debajo de una piedra, en un jardín o en una cueva abandonada. Al contrario de las especies locales, no son muy exigentes. Sin embargo, esta reina no va a ser la única gobernante en este lugar. Inconcebible para las especies locales de hormigas, múltiples reinas comparten las cámaras reales del nido de las hormigas argentinas. Es común que haya de 15 a 20 reinas aquí. Pronto comenzarán a poner huevos. Los científicos tienen que entender las estrategias de los invasores si quieren limitar su expansión. Así que están buscando nidos para analizarlos en el laboratorio. Entender la propagación en un área del tamaño de un campo de fútbol es extremadamente difícil. ¿Quién pertenece a quién? ¿Cuáles de los nidos son nuevos y en qué estado están? Aquí hay algunas crías y una reina y otra. Olivier Blight es un intruso. Lo atacan de inmediato. Tener muchas reinas en un nido es una estrategia para vencer. La ventaja es, más reinas producen más prole. Eso es muy importante para el poder de la colonia. Esta es la reina. Andando así de libre para una especie local, esto sería una sentencia de muerte. Si la reina deja la colonia, muere. En el nido de la hormiga argentina solo es una más, y por lo tanto reemplazable. Olivier Blight lleva el sondeo al laboratorio.
¿Quieres saber más acerca de la agresión entre los diferentes nidos de hormigas argentinas en una belicosa mañana a comienzos de julio? En el pequeño bosque, la familia está construyendo su nido. Necesitan más espacio. La recolección constante de provisiones es la tarea principal. Las hormigas argentinas son omnívoras. Plantas e insectos son su comida principal. Vivos o muertos, como sea, aportan energía. Pero pronto, la reserva de comida ya no es suficiente. Con un ataque, van a intentar expandir su área de influencia. El nido de las hormigas cosechadoras está a tan solo unos metros. Muy profundo en el suelo, los machos ya terminaron su labor con la reina. Las obreras en la superficie son las primeras en percibir a los intrusos. Su señal química de alerta llega a las profundidades del nido. Perturbadas por el ataque, las soldado arremeten para detener el ataque. Pero los invasores penetran en lo profundo del nido. La batalla comienza. Algunas exploran, otras atacan. Las diminutas obreras muerden patas y antenas. Aún, las hormigas cosechadoras pueden proteger a la colonia. Pero unas pocas horas después, los intrusos conquistan hasta las cámaras más profundas. Luego sucede algo extraordinario. La reina se atreve a salir de la cámara real. Sin ninguna experiencia en combate, recibe un ataque directo. Las obreras argentinas muerden sus extremidades. Las diminutas mandíbulas son fuertes. Con gran fuerza, se aferran a la reina sorprendida. A pesar de ser 10 veces más grande, no tiene oportunidad. Escapar es inútil en una pelea que dura horas. Las pequeñas destruyen el tesoro más grande. Y luego de una recia batalla, arrasan con la colonia. En el laboratorio, Olivier Blythe quiere analizar científicamente la guerra de las hormigas. Por lo general, las hormigas de un mismo tipo luchan entre ellas aun cuando sus nidos están cerca. En la lucha por la comida, las hormigas argentinas de diferentes puntos a lo largo de la costa van a tener que competir unas contra otras, cada vez cientos contra cientos. Estos dos nidos son originarios de Francia y España. Una batalla por la vida o la muerte está a punto de suceder. Pero ocurre lo contrario. Incluso comparten las provisiones. ¿Con quién compartir? Lo deciden con su instrumento más importante, las antenas. Miles de vellos pequeños en la superficie funcionan como lengua y nariz. Las hormigas huelen y saborean con estos sensores extremadamente delicados.
Y esta es su forma de distinguir al amigo del enemigo. Olivier encuentra algunas diferencias en cuanto a la agresión. Pero básicamente, las hormigas argentinas trabajan juntas en lugar de matarse. Como pertenecen a una colonia gigante, se necesitan cientos de experimentos. Es difícil. Es una labor verdaderamente extenuante contar hormigas todo el día. 100 aquí, 100 allá, observar su comportamiento, etc. Cuando cierro mis ojos en la noche, todo lo que veo son hormigas. Bien, esas son de Marsella. Aquí hay de Cireste y 2 nidos españoles. De hecho, es suficiente para atacarse entre ellas. Para entender por qué no lo hacen, los investigadores analizan el olor de las hormigas. Los miembros de una misma colonia comparten la misma fragancia. Una mezcla química hecha de mínimas moléculas y esparcidas por todo su cuerpo. Es única como una huella. La utilizan para reconocerse entre sí. Este cóctel es extraído y analizado. El resultado es asombroso. La colonia principal es enorme. Casi todas las hormigas argentinas invasoras parecen estar relacionadas y cooperan extensamente en sus fronteras. Forman un superorganismo gigante. Una estrategia para ahorrar energía, lo cual es esencial para ganar poder. El agua es valiosa y rara en los calientes meses de verano. Cada gota es utilizada. Una vez que consumen agua, guardan el líquido en su abdomen y lo transportan al nido. Este nido nuevo de hormigas argentinas aún está conectado al nido de origen. En una fracción de segundo, cada contacto decide quién pertenece a la colonia. Los diferentes nidos también cooperan con el forrajeo. Faltan algunos metros para un nido largo de hormigas locales, las cuales también están trabajando. Una de las obreras encontró algo e inmediatamente deja un rastro. Para guiar a las otras compañeras en su regreso al nido, pasa peligrosamente cerca del rastro. Es atacada de inmediato, pero es mucho más grande y rápida. Se las arregla para escapar. Pero ya dejó su rastro de feromonas. Las compañeras de nido la siguen. Un error fatal. El ataque de las hormigas argentinas es rápido y preciso. Debido a que las patas y antenas son las partes más importantes de las hormigas, se convierten en los primeros puntos de ataque. No es su tamaño, es su número. Con la cooperación de diferentes nidos, en minutos pocas se convierten en cientos. Y luego,
en cientos de miles. Cada hormiga local es atacada por hormigas argentinas. Un campo de batalla. Ni siquiera el nido de estas hormigas se salva del ataque. Y el combate termina en un desastre. Tienen a la reina, el mayor tesoro de la colonia. Una vez que muere, la colonia está perdida. No solo cerca de Sirest, el superorganismo infunde pánico, terror y muerte. A diferencia de su lugar de origen, las hormigas argentinas casi no tienen enemigos naturales en Europa, como parásitos u hormigas argentinas de otros nidos. Por lo tanto, podrían extenderse a lo largo de la costa mediterránea. Por décadas, ganaron poder, en su mayoría sin ser descubiertas. Entretanto, han formado el mayor organismo en el planeta, alcanzando más de 6.000 kilómetros desde Francia, vía España hasta Portugal, y hacia el este hasta Italia. Las Islas Baleares, Córcega y Cerdeña están siendo conquistadas justo ahora. También llegaron al Parque Nacional Doñana en la costa andaluza en España. La naturaleza parece estar bien aquí, pero en algunos lugares está cambiando dramáticamente. Una de las características del parque son los alcornoques viejos y apartados. De hecho, el lugar es muy caliente y seco para las hormigas argentinas. Pero aquí, en la sombra, se acumula la humedad. ¿Cómo se las arreglaron las invasoras para llegar hasta aquí? Aún no tiene explicación. Los alcornoques ofrecen una oportunidad única para los científicos. Analizar la invasión en un área bien definida. Científicos como Shin Cerda esperan ser capaces de detener la invasión una vez que entiendan las estrategias de las hormigas. Es evidente que fue el hombre quien trajo la hormiga aquí a Doñana. Tampoco se sabe exactamente la fecha, es aproximada. Pero desde luego fue el hombre que la introdujo porque comenzó por las casas de Doñana. Cerda presume que las hormigas argentinas son mucho más rápidas que otras cuando compiten por comida. Quiere verificarlo con un experimento. Diminutas moscas de fruta, una delicia culinaria para las hormigas y un buen ejemplo en la carrera por la comida. Entre hormigas y todos los otros carroñeros, ¿quién ganará la carrera y a qué velocidad? La primera es una hormiga argentina. Es importante medir la temperatura. Shin Cerda repite el experimento una y otra vez bajo docenas de árboles, en diferentes momentos del día.
Los resultados siempre son parecidos. El resultado nos ha sorprendido mucho porque... El resultado nos sorprendió mucho porque esperábamos que la hormiga argentina fuera menos eficaz y resulta que no. De todas las hormigas que tenemos ahora mismo en Doñana, la hormiga argentina es la más eficaz en hallar los cadáveres de insectos. Pero tiene una limitación muy fuerte por la temperatura. En las zonas donde hace mucho calor, no pueden. Ahí es cuando pueden trabajar las hormigas nativas. Como son las más rápidas, toman la comida de otras especies. Otra estrategia al enfrentar rivales. Mientras más grande sea la colonia, más comida necesita. La cabeza de un pájaro muerto provee proteínas valiosas. La consumen de inmediato. Hay otros que quieren participar en el festín. Pero las hormigas argentinas no comparten y no toleran rivales en la comida. La capa del escarabajo negro es muy dura para matarlo, pero morder sus antenas, patas y articulaciones es suficiente para asustarlo. ¿Qué tan grande es el impacto de las hormigas argentinas en un ecosistema completo? Es algo que sigue en discusión. Nadie sabe si la invasión afecta a otras especies, anfibios, aves, roedores. Los científicos solo saben que si la hormiga argentina llega, no va a quedar espacio para las hormigas locales. Son demasiado fuertes, demasiado rápidas, demasiado poderosas. En el pequeño bosque cerca de Sirest ya fue construido el nuevo nido. Bajo una piedra cavaron corredores. El nido es pequeño y no muy complejo. Sin cámaras y de no más de medio metro bajo el suelo, pueden moverse con rapidez. Su nuevo hogar es flexible, al contrario de los nidos de las hormigas locales. Las hormigas argentinas llevan una vida sin descanso. La mayoría de ellas siempre trabajando. Un saúco cerca del nido es prometedor. Aparte de sus bayas dulces, ofrece algo más. Los pulgones chupan sus hojas. Pero los insectos no son atacados. Al contrario. Dentro llevan algo muy preciado. Un líquido dulce lleno de energía. Miel. Es muy apreciada por las hormigas. A cambio del precioso alimento, las hormigas protegen a los pulgones de depredadores como las cochinillas. Ambos lados se benefician de esta simbiosis, pero para las plantas es una gran plaga. Con el estómago lleno, regresan al nido. Habiendo conquistado rápidamente los árboles en el bosque, las hormigas carecen de miel.
Los biólogos Olivier Blythe y Eric Provost quieren revelar cuán rápido las hormigas argentinas ascienden al poder. Es demasiado tarde para eso aquí en Cirest. Necesitan un lugar que aún no haya sido invadido como este. Todo se está aclarando. Las hormigas argentinas no se propagan en línea. En algunos lugares aparecen de repente, introducidas por los humanos una y otra vez. Somos nosotros quienes aceleramos la invasión. Con distintas técnicas, los científicos analizan la comunidad local de hormigas. Algo nunca antes hecho con tanto detalle. Colocar trampas es parte de su trabajo. Cada especie que atrapan lo hace más definible. Quedan muchas preguntas por responder. ¿Cuáles especies viven en qué lugar? ¿Cómo reaccionan a la invasión? ¿Qué tan fuerte es el impacto de la invasión aquí? Otra técnica, una búsqueda activa, donde pronto encuentran algo inusual. Aquí hay una tapinoma. El contenido del tubo cuenta la historia de una batalla brutal de desplazamiento, con una característica distintiva. En los sitios donde encontramos esta especie, la tapinoma, las hormigas argentinas no aparecen. Tal vez haya por primera vez una especie lo suficientemente fuerte para desafiar a los invasores. ¿Podría la tapinoma de Córcega utilizarse contra las hormigas argentinas? El estudio de referencia dura 3 años. 1, 2, 3, 4. La diferencia es realmente impresionante. Aquí a la derecha solo hormigas argentinas. Aquí a la izquierda del lago solo hormigas nativas. Con la investigación de estos científicos, esperan hallar la relación que existe entre la hormiga tapinoma y la hormiga argentina para frenar la invasión. El avance parece indetenible. Con el calentamiento global, las regiones del norte de Europa están amenazadas por esta invasión, ya que el clima templado permite a las hormigas argentinas sobrevivir a los inviernos del norte. Por muchos años, la Universidad de Múnich ha sido punto de conflicto en la investigación de las hormigas. Las hormigas argentinas eran irrelevantes, pero eso ha cambiado significativamente. Tenemos que esperar lo peor. No podemos decir que estamos a salvo solo porque no sobreviven a los inviernos en Alemania. Deberíamos concentrarnos en analizarlas y encontrar soluciones para, de esta manera, estar preparados. Por esto, los investigadores analizan el lenguaje de las hormigas. Su nido artificial se conecta a una fuente de comida, miel. Solo les toma unos minutos para encontrarla. Y dejan un rastro invisible de feromonas al regresar al nido, siempre tomando la ruta más corta. Las moléculas químicas que dejan en este recorrido provienen de una minúscula glándula en el abdomen. La idea de los investigadores, sacar la feromona de la glándula y dejar un rastro diferente.
Extraer una glándula de un tamaño de tan solo centésimas de milímetros requiere de mucha paciencia. Pero funciona. Con el líquido de la glándula, dibujan otra ruta. Y colocan un puente en el sitio de experimento. Si la idea funciona, las hormigas ahora deberían desviarse. Y así lo hacen. Siguen el rastro de los investigadores. Incluso podemos producir las feromonas artificialmente. Con esta herramienta podríamos lograr influenciar y alterar el flujo de información dentro de una colonia entera en la naturaleza. A la larga, las hormigas ya no logran trabajar eficientemente, lo cual conduce a la extinción de la colonia. Hasta ahora, estos son experimentos en el laboratorio. Nadie sabe si funcionarán en la naturaleza a gran escala. El verano termina. Y en el pequeño bosque, los descendientes de las hormigas argentinas crecen. Huevos y larvas son transportados constantemente. De esa manera, todo fluye. Por sus genes están determinados a estar en constante movimiento. Así que están preparadas en caso de que algo impredecible esté a punto de suceder. Hay que alimentar constantemente a los huevos y larvas y limpiar los posibles parásitos. Es la única manera de ampliar el ejército de obreras. Pronto van a dar muerte al 90% de sus propias reinas. Hacer esto una vez al año mantiene a las reinas más fértiles y a las crías aún más numerosas. Pero, ¿qué significa la guerra de hormigas para las especies que se encuentran por encima en la cadena alimenticia? En el Parque Nacional Doñana, en España, un equipo de investigadores quiere responder esta pregunta. Creen que podría funcionar con los viejos alcornoques. Escogimos los alcornoques porque en Doñana, que es casi todo matorral, forman una especie de isla que se puede considerar un ecosistema cerrado. Por eso tomamos 10 alcornoques que no tienen hormigas argentinas y otros 10 que sí están invadidos. Para saber cómo los invasores están afectando el ambiente, el equipo tiene que investigar las especies del lugar. Insectos, anfibios, mamíferos, etc. Se colocan trampas para cada grupo. Se cerca el alcornoque. Las trampas para insectos se llenan con agua jabonosa. Sorprendentemente, las hormigas argentinas ni siquiera dejan de beberla. Por muchos años, los alcornoques han sido foco de investigación. Cada animal que se consigue es registrado en los libros. En el campo, el equipo asume que sus peores temores están por confirmarse. La presencia de las hormigas argentinas cambia la fauna. No solo matan a las hormigas nativas, su masa total en un árbol es mucho mayor que la de todas las ovejas nativas juntas.
En el sótano del Instituto de Biología de la Universidad de Sevilla están almacenadas todas las muestras recogidas en el campo. La mayoría de los animales que viven en los alcornoques y que se alimentan dentro de este pequeño ecosistema. Este círculo de vida está siendo destruido por las hormigas argentinas. Analizar un ecosistema entero es un gran desafío, pero también está lleno de historias emocionantes. De verdad es una parte muy emocionante del estudio porque podemos detectar directamente el impacto de cada especie. Encuentran evidencia clara del cambio. El sapo corredor, por ejemplo, se alimenta de hormigas argentinas y como son tan numerosas, los sapos pueden quedar satisfechos. Pero hay especies que rechazan a las hormigas argentinas y son desplazadas por la ausencia de comida alternativa. Estos experimentos apenas están comenzando. Investigar el impacto a largo plazo de seguro tomará años. El otoño ha llegado al pequeño bosque. La nueva generación de hormigas argentinas tiene que aprender a pelear. La pelea por el poder continúa. El último ataque de este año es una colonia de hormigas carpinteras negras. Miles de ellas viven dentro de este tronco. Se sienten amenazadas, aun cuando no saben cuándo serán atacadas. Las exploradoras son las primeras. Se esconden entre las ranuras, pero son descubiertas. Las hormigas carpinteras son combatientes poderosas. Su tamaño las hace ver superiores. Intuyen lo que hay en la superficie. Sus mandíbulas gigantes trituran a los pequeños agresores. Pierden el primer ataque a pesar de su máximo esfuerzo. Los preciados huevos deben ser protegidos rápidamente. Se acerca el próximo ataque. Indetenible. Pero esta vez llegan con un ejército más grande. Las patas de las hormigas argentinas, que miden solo décimas de milímetro, se aferran a la superficie de los troncos. Ni siquiera las carpinteras superiores pueden resistir esta fuerza. En el tronco y en el suelo, el hogar de la colonia se convierte en un campo de batalla. Sin oportunidad para escapar. Las atacantes clavan las mandíbulas, cortando antenas pedazo a pedazo. Un año de guerra llega a su fin. Pero vendrán más. Pronto pulularán nuevos grupos y establecerán nidos nuevos.
Estarán en contacto y trabajarán juntas. Seguirán matando, invadiendo y destruyendo los nidos de las hormigas locales, las obreras, las crías y las reinas. Hasta ahora, ni la naturaleza ni el hombre han encontrado la forma de detenerlas. Esto convierte a la supercolonia de hormigas argentinas de Europa en el mayor depredador de la Tierra. Durante largos periodos, a veces años enteros, las salinas de Botsuana permanecen sin vida como un desierto. Muy pocas plantas y animales pueden soportar la dura costra salina de arcilla de este antiguo lecho lacustre. Cuando las lluvias finalmente llegan, vuelven a llenar los ríos del este y el agua fluye por las salinas, extendiéndose sobre las superficies planas. Esto crea un amplio mar de solo unos pocos centímetros de profundidad. Este acontecimiento atrae desde lejos a grandes poblaciones de animales y de aves acuáticas como a los flamencos, todos adaptados a la vida en las llanuras aluviales. Viviendo en las llanuras aluviales. Nadie entiende cómo los flamencos saben cuando las salinas se llenan de agua. Sin embargo, llegan en decenas de miles. En una carrera contra el tiempo, las aves deben aparearse, anidar y criar a sus polluelos antes de que el agua se seque. ...200 kilómetros al este de la reserva del delta del Okavango, en Botsuana, se encuentra una árida extensión del tamaño de Portugal, conocida como Mahadi. La región se compone de pastizales que rodean 3 enormes salinas de carbonato sódico, con un total de casi 30.000 kilómetros cuadrados de superficie. Formado por el fondo de un inmenso lago salino que se creó entre 5 y 7 millones de años atrás. Hace 40.000 años, la profundidad del lago superaba los 200 metros en algunos lugares. Con el tiempo, los movimientos tectónicos y los cambios climáticos han producido fluctuaciones en el nivel del agua. Eventualmente, en algún momento durante los últimos 150 años, el lago desapareció por completo. Como el antiguo lago se secó y las aguas se retiraron, las salinas menores, Ntuetue y Sowa, han recibido las más altas concentraciones de salinidad. Hoy en día, nada crece en estas cavidades ricas en sal. Las escasas hierbas resistentes a la sal solo aparecen a cierta distancia del centro. Cuando la sal disminuye lo suficiente, los arbustos comienzan a arraigarse, seguidos por los árboles, que son los menos tolerantes de todos. Además de los altos niveles de salinidad, la flora y fauna del Mahadi deben enfrentar las prolongadas sequías. Para soportar los malos tiempos, el tronco de un solo gran árbol de baobab acumula hasta 100 toneladas de agua en su tejido fibroso. Además de la escasez de humedad, las temperaturas diurnas alcanzan un promedio de 42 grados Celsius. Al mediodía, la superficie del Mahadi alcanza los 75 grados Celsius, creando espejismos brillantes. A veces, las ilusiones recrean visiones del antiguo lago.
Los agámidos son unos de los pocos habitantes de la salina que pueden tolerar la excesiva concentración de sal. Sus patas mantienen su cuerpo lejos de la tierra ardiente. Apenas 1 centímetro de elevación produce un descenso de 15 grados en la temperatura del medio ambiente. Cuando el calor alcanza niveles insoportables, el lagarto se retira a su madriguera bajo el barro. La madriguera protege a los reptiles del ave secretario. Mientras que el Mahadi espera las lluvias de diciembre, los recursos disminuyen y las aves empiezan a buscar presas en las salinas en vez de cazar en las praderas. Un chacal de lomo negro los sigue con la esperanza de saquearles el alimento. Pero hoy es la última vez desde hace meses que estos depredadores se aventuran desesperadamente hasta la cuenca salina. Mahadi comienza a agitarse, dando señales de una tormenta. Primero, los cambios de temperatura dan paso a una densidad. Repentinamente, ráfagas de 92 kilómetros por hora atraviesan la arcilla. Poderosos torbellinos levantan el polvo hasta el interior de donde se forman las nubes. El cielo se oscurece. La sedienta superficie de la cuenca absorbe el agua como esponja. El Mahadi se ha inundado. Misteriosamente, a miles de kilómetros de distancia en las costas del centro y sur de África, las bandadas de flamencos perciben el cambio, se levantan y vuelan rumbo a Botsuana. Este es un buen año, y las aguas adicionales que llegan del sistema del río Nata rebosan el Sowa y el Mtuetwe. Después de viajar toda la noche, con la ayuda de las estrellas y el campo magnético terráqueo, los flamencos descienden sobre los lagos de baja profundidad. Las bandadas en las salinas se componen de grandes flamencos y flamencos enanos. Ambas especies poseen picos curvos, dotados internamente con pelillos como filamentos para filtrar el alimento. El tamaño, número y disposición de los filamentos varía entre las dos especies, lo que les permite aprovechar sus diferentes medios. Sin la competencia por el alimento, las bandadas conviven con bastante comodidad en la salina. El flamenco enano se alimenta de algas microscópicas que él bombea y filtra a través de una fina malla de filamentos. El gran flamenco tiene poblados filamentos para filtrar crustáceos y otros pequeños invertebrados. Tan pronto como cae la lluvia en la salina, despierta un sinnúmero de estas pequeñas criaturas que estaban en un letargo de meses y a veces hasta de años. Alimentándose por primera vez después de su largo vuelo, los flamencos recuperan sus fuerzas para realizar las tareas que tienen por delante: aparearse, anidar y criar a sus polluelos, todo antes de que el agua se seque en unos pocos meses. Después de aparearse, una pareja reproductora de flamencos enanos crea un nido de barro en forma de cono. El montículo tiene unos 30 centímetros de alto, con un hueco en la parte superior para mantener el huevo. La elevación protege al huevo del calor abrasador y lo resguarda del agua esparcida por los fuertes vientos. Durante los siguientes 28 días, los padres se turnarán para empollar. El padre relevado usa el tiempo libre para comer.
La llegada de los flamencos y su prolífica actividad de anidación indica el final de las dificultades para esta hiena parda madre. Cuando regresa, recibe una afectuosa bienvenida de sus cachorros. Durante la prolongada estación seca, ella sobrevivió escarbando y hurgando alimento en las praderas. Ahora que las lluvias han caído y las salinas atraen la vida en abundancia, ella cazará cuando surja la oportunidad. A pesar de haber comido alimentos sólidos desde la edad de 3 meses, los cachorros de hiena parda maman hasta los 10 o 12 meses de edad. En ausencia de la madre, las otras hienas de la madriguera cuidan a los cachorros y les proporcionan comida. Si cualquier cosa le pasara a su madre, los otros miembros del clan los criarán. Las crías juegan entre ellas. Esto consolida los lazos y desarrolla las habilidades sociales necesarias para vivir en grupo. Durante estos importantes periodos de juego, los cachorros de hiena parda meten sus narices en todo y aprenden a ejercitar su sentido del olfato. Para sobrevivir como adultos, ellos necesitan la capacidad de olfatear la carroña en una amplia zona y de detectar la presencia de enemigos como el león. La hiena parda utiliza una glándula anal para marcar la hierba y los arbustos. Oliendo estas señales, otras hienas saben qué individuo las hizo y cuándo. Los jóvenes aprenden a usar las marcas de olor de los adultos para permanecer en contacto con los miembros del clan. Solo pueden marcar su territorio con éxito una vez que cumplan los 14 meses de edad. Erizan el pelaje del lomo como un saludo ritual entre los suyos, o puede anunciar el inicio de una lucha ritual que se produce cuando los adultos de diferentes clanes cruzan sus caminos. El pelaje baja rápidamente cuando se reconocen entre sí. Las agresiones rituales también se producen dentro de las manadas de cebras que han viajado hacia el Mahadi por la temporada de lluvias. Sus largas procesiones marcan una de las últimas migraciones naturales del mundo, no obstaculizada por la interferencia humana. Vienen en busca de los pastos ricos en minerales que brotaron después de las lluvias. Los sementales jóvenes intentan desplazar a los más viejos en las competencias por las hembras. La habilidad táctica importa tanto como la fuerza y el tamaño.
Incluso los depredadores como el guepardo tienen que acercarse a la cebra con precaución. Sus patadas pueden ser letales. Esto y el gran tamaño de la cebra la convierten en un objetivo poco común para el veloz cazador, quien prefiere a presas más pequeñas como el antílope saltarín. Estos se reúnen en grandes manadas, donde la jerarquía está vagamente definida y los machos territoriales son muy tolerantes con los intrusos. Los machos dominantes anuncian su jerarquía con su postura y barriendo con sus cuernos los pequeños arbustos. Durante la temporada de apareamiento, que depende de la disponibilidad de alimentos más que de la época del año, los machos se vuelven menos tolerantes con los intrusos y se producen las riñas. Con el inicio del parto, las hembras abandonan los territorios de los machos y se congregan en grupos para atender a sus recién nacidos. Adaptado a la vida en una de las regiones más áridas de África, el antílope saltarín puede vivir sin beber agua siempre que logre obtener suficiente humedad de las plantas que come. También pueden sobrevivir bebiendo agua rica en minerales, en una concentración que otras especies no pueden utilizar. Los remolinos anuncian el fin de las fugaces lluvias de verano. A partir de ahora, cada día es más caliente que el otro. El agua se evapora en la salina. Después de haber abandonado el nido a los 6 días de edad, las crías se congregan en grandes grupos mientras esperan la llegada de sus padres. La responsabilidad que tienen los adultos de alimentar a sus crías dura hasta que ellas puedan volar. Las parejas de adultos tienen que viajar cada vez más lejos de sus crías para alimentarse en los bajíos cada vez más reducidos. Cuando vuelven, encuentran a sus polluelos reconociendo sus llamadas entre miles de otras. El tiempo se acaba. Si los flamencos jóvenes no han emplumado cuando las salinas finalmente se sequen, los abandonarán a una muerte segura. Los que nacieron tarde descubren que las salinas se han secado. Finalmente, la mayoría de los polluelos empiezan a volar y los flamencos abandonan las salinas. Volverán cuando se inunden de nuevo. Este evento puede suceder tal vez en algunos años más. La única evidencia que queda del gran milagro del agua en Mahdi es un tejido de huellas de flamencos en el barro seco y unos pocos buitres espiando a los polluelos que no alcanzaron a emplumar. Solo los habitantes permanentes del Mahdi pueden resistir la estación seca. El tejedor escamoso pasa meses sin beber agua. Se alimenta principalmente de semillas secas de pasto, produciendo agua internamente como parte de su proceso metabólico. Además, tiene muy desarrollada la capacidad para retener el agua durante un calor intenso. Las altas temperaturas del Mahdi exigen una conducta adaptativa de los mamíferos pequeños. Un roedor diminuto como la ardilla terrestre se calienta mucho más rápido que un antílope grande, debido a su menor volumen en relación con su superficie. Para absorber el calor, se tumban al sol sobre sus vientres y extienden sus extremidades. Y para refrescarse, se colocan en la misma posición en la sombra.
Durante el día, las ardillas pasan la mayor parte del tiempo alimentándose de los pastos, tallos, bulbos y raíces. Están bien adaptadas para cavar. Sus patas están provistas de afiladas garras de 10 milímetros de largo. Las ardillas terrestres son incansables cavadoras. Continúan excavando nuevos túneles que conectan a los antiguos, creando un complejo sistema. Aquí vive un grupo formado por hasta 30 individuos, principalmente las hembras y sus crías, con la hembra alfa como líder del grupo. Las ardillas comparten frecuentemente su madriguera con las suricatas. Cuando una familia de suricatas llega a vivir allí, las ardillas terrestres se mudan a otra sección de su extenso sistema de madrigueras. Ambas especies responden a las llamadas de alarma de la otra y cooperan para vigilar a los depredadores aéreos como el águila esteparia, que ocasionalmente se alimenta de mamíferos pequeños. Sin embargo, con el incremento de la sequía, el águila se prepara para volar hacia su área de apareamiento en Europa del Este y Rusia. Para los habitantes de las llanuras aluviales, los próximos meses prometen solamente calor, polvo y un terreno abrasador cubierto de sal. Que el cambio climático mundial avanza, las temperaturas alcanzan nuevas máximas cada año y los periodos de sequía son cada vez más prolongados, haciendo de este uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, incluso protegiéndolo contra la interferencia humana. Aunque esta es mínima, aún puede tener efectos devastadores sobre el frágil equilibrio de la vida en las salinas. Safaris en coche se abren camino por estas, destruyendo la vida latente que espera la llegada de las lluvias para volver a la vida. Pero por ahora, durante la temporada más dura y seca, Mahadi se queda con los suyos. Los animales más fuertes y resistentes sobreviven al calor abrasador y a la implacable sequía solo debido a sus extraordinarias adaptaciones a la vida en las llanuras aluviales. Las áreas salvajes del continente africano abarcan lo más extremo del planeta. Ya sea que vivan en praderas, en la selva tropical, en pantanos costeros o en arrecifes de coral, las plantas y los animales de estas tierras se han adaptado con el tiempo a todas las demandas de sus regiones. Hábitats. Durante largos periodos, a veces años enteros, las salinas de Botsuana permanecen sin vida como un desierto. Muy pocas plantas y animales pueden soportar la dura costra salina de arcilla de este antiguo lecho lacustre. Cuando las lluvias finalmente llegan, vuelven a llenar los ríos del este y el agua fluye por las salinas, extendiéndose sobre las superficies planas. Esto crea un amplio mar de solo unos pocos centímetros de profundidad. Este acontecimiento atrae desde lejos a grandes poblaciones de animales y de aves acuáticas como a los flamencos, todos adaptados a la vida en las llanuras aluviales. Viviendo en las llanuras aluviales.
Nadie entiende cómo los flamencos saben cuando las salinas se llenan de agua. Sin embargo, llegan en decenas de miles. En una carrera contra el tiempo, las aves deben aparearse, anidar y criar a sus polluelos antes de que el agua se seque. ...200 kilómetros al este de la reserva del delta del Okavango, en Botsuana... se encuentra una árida extensión del tamaño de Portugal... conocida como Mahadi. La región se compone de pastizales... que rodean 3 enormes salinas de carbonato sódico... con un total de casi 30.000 kilómetros cuadrados de superficie. Formado por el fondo de un inmenso lago salino... que se creó entre 5 y 7 millones de años atrás. Hace 40.000 años, la profundidad del lago superaba los 200 metros en algunos lugares. Con el tiempo, los movimientos tectónicos y los cambios climáticos han producido fluctuaciones en el nivel del agua. Eventualmente, en algún momento durante los últimos 150 años, el lago desapareció por completo. Como el antiguo lago se secó y las aguas se retiraron, las salinas menores, Ntuetue y Sowa, han recibido las más altas concentraciones de salinidad. Hoy en día, nada crece en estas cavidades ricas en sal. Las escasas hierbas resistentes a la sal solo aparecen a cierta distancia del centro. Cuando la sal disminuye lo suficiente, los arbustos comienzan a arraigarse, seguidos por los árboles, que son los menos tolerantes de todos. Además de los altos niveles de salinidad, la flora y fauna del Mahadi deben enfrentar las prolongadas sequías. Para soportar los malos tiempos, el tronco de un solo gran árbol de baobab acumula hasta 100 toneladas de agua en su tejido fibroso. Además de la escasez de humedad, las temperaturas diurnas alcanzan un promedio de 42 grados Celsius. Al mediodía, la superficie del Mahadi alcanza los 75 grados Celsius, creando espejismos brillantes. A veces, las ilusiones recrean visiones del antiguo lago. Los agámidos son unos de los pocos habitantes de la salina que pueden tolerar la excesiva concentración de sal. Sus patas mantienen su cuerpo lejos de la tierra ardiente. Apenas 1 centímetro de elevación produce un descenso de 15 grados en la temperatura del medio ambiente. Cuando el calor alcanza niveles insoportables, el lagarto se retira a su madriguera bajo el barro. La madriguera protege a los reptiles del ave secretario. Mientras que el Mahadi espera las lluvias de diciembre, los recursos disminuyen y las aves empiezan a buscar presas en las salinas en vez de cazar en las praderas.